Hola, mi nombre es César Raúl González Bonilla, soy director de investigación educativa en la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud en el INSABI. Es un gusto darles la bienvenida a este curso de introducción a la investigación científica. Este curso está dirigido al personal de salud, fundamentalmente a médicos, enfermeras, odontólogos y todos aquellos que estén involucrados en la atención de pacientes y que tienen interés en investigación en salud. Este curso se justifica porque la investigación es útil para generar conocimientos que contribuyen al desarrollo de estrategias, recomendaciones y sugerencias para mejorar las condiciones de salud de la población. Para la construcción de una investigación se necesita conocer aspectos metodológicos, estadísticos y éticos. Por ello, consideramos que es necesario impartir este curso de metodología de la investigación con un enfoque cuantitativo y beneficiar así al personal de salud y a nuestros alumnos de pregrado y posgrado en ciencias médicas, biológicas o afines que tengan interés en formar o realizar, tengan necesidad de realizar un protocolo de investigación que cumpla con los criterios del rigor científico. En esta imagen les presento a ustedes cuáles son los objetivos generales del curso. Primero, brindarles a ustedes los elementos básicos de integración de un protocolo de investigación. Y segundo, proporcionarles procesos lógicos y científicos que se asocian a los elementos que contiene un protocolo de investigación. En tercer lugar, que estén ustedes informados acerca de los aspectos éticos necesarios para llevar a cabo una investigación. Y así, por último, contribuir a la capacitación y a la formación de los recursos humanos que participan en actividades de investigación en nuestras unidades de salud. El curso de metodología de la investigación en salud con enfoque cuantitativo está conformado por 19 temas que van a ser impartidos por especialistas de diversas instituciones, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, del propio INSABI, y todos ellos tienen mucha experiencia en la realización de investigación en salud, han publicado artículos, han dirigido tesis. Queremos que este temario se enfoque a cómo se realiza un protocolo de investigación. Como ven ustedes, son 19 temas, desde la introducción a la investigación, los fundamentos normativos que implica hacer investigación en salud, algo que parecería obvio que es el título de una investigación, pero que implica ya desde entonces qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, cómo se elabora un planteamiento del problema, qué es una justificación, cómo se busca bibliografía, cómo se elaboran objetivos, cuáles son los elementos de una hipótesis, cómo se diseñan estudios observacionales, estudios experimentales, qué son los errores, qué son los sesgos, técnicas de muestreo, después vamos a ver definición de variables, instrumentos de medición, análisis estadístico, consideraciones éticas, algo que les cuesta a ustedes de repente mucho trabajo, que es la elaboración de citas y referencias bibliográficas, y por último algunas consideraciones acerca de los recursos y cronograma de actividades. Lo primero es que debemos preguntarnos por qué nos interesa la investigación científica. La medicina, sabemos que es un arte y una ciencia, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y el mantenimiento de la salud, o también el arte de prevenir y curar las enfermedades. Pero para algunos la medicina moderna no es ni un arte de algo ni ninguna ciencia, sino un agregado de artes y disciplinas. Y aquí tienen ustedes una pirámide de la evidencia. Todo lo que hacemos todos los días para el tratamiento de nuestros pacientes está fundamentado en nuestra experiencia personal, pero en la evidencia. En el basamento de esta pirámide de la evidencia se encuentra
la plausibilidad biológica de los estudios experimentales. Después tenemos las opiniones de expertos, las editoriales. Después, con un nivel más alto de evidencia, estarían los estudios de series de casos y los casos descriptivos. Después, los estudios de casos y controles, los estudios de corte, los ensayos clínicos y por último las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. El tener evidencia implica el poder medir el nivel de incertidumbre para cada una de las medidas que estamos adoptando al tratar a un paciente. Primero quiero hacer algunas consideraciones sobre las limitaciones de este curso y su objetivo práctico. En primer lugar, vamos a ver cosas relacionadas con el entorno. Y nuestro entorno es la filosofía. La filosofía es el conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. El término muy probablemente se le debe a Pitágoras y todos somos filósofos porque tenemos amor por la sabiduría, somos amigos de la sabiduría. Este término también denota las teorías y sistemas de pensamiento desarrollados por uno o más autores dentro de este campo. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar en este curso ni de metafísica, ni de estética, ni de ética, ni de lógica, ni de epistemología. Eso es cuestión de otras especialidades y nos vamos a centrar en cómo deben ustedes realizar un protocolo de investigación para contestar preguntas muy concretas. Para ello, tengo que ir a algunas de las teorías del aprendizaje. A nosotros en la coordinación de investigación educativa nos gusta mucho esta pirámide del aprendizaje de Kirkpatrick. Hay varios modelos de aprendizaje, pero este en particular nos gusta porque toma en cuenta no solamente las destrezas y habilidades, conocimientos que desarrollan los educandos, sino también cómo llegan a ejercer una influencia sobre los proveedores y sobre los sistemas. En el primer basamento, en el primer nivel de aprendizaje está el nivel de reacción y por supuesto la satisfacción con los contenidos educativos de ustedes los educandos. En nivel 2 están los conocimientos, las actitudes y las prácticas, que lleva a un mejor nivel de conocimientos de habilidades. El tercer nivel tiene que ver con conductas, que implica una mejor comunicación entre los trabajadores de salud y el trabajo en equipo. Aquí es donde se encuentra la práctica colaborativa. A partir de aquí, los siguientes niveles de la pirámide de aprendizaje implican no solamente cambios en los educandos, sino cambios en la organización. Si logramos que los educandos aprendan, el sistema de salud trabaja con mayor calidad. Y por último, si hay mayor calidad, hay un impacto en la población que implica cambios en la atención y por lo tanto los proveedores se sienten más valorados y se incrementa el nivel de bienestar de la población. Traigo esto a colación porque un protocolo de investigación implica una serie de habilidades que están por aquí, por el nivel 3, en donde ya hay conductas. Para hacer un proyecto de investigación necesitan tener primero conocimiento, un marco teórico, porque a partir de lo que saben van a tener que aplicar algunas cosas. Y por supuesto, la recomendación, ya fuera de la filosofía y la epistemología, es que seamos prácticos. Es decir, que nos preguntemos a nosotros mismos para quién escribimos, por qué escribimos y qué vamos a hacer con la incertidumbre. ¿Para qué se escribe? ¿Para qué queremos hacer un proyecto?
pues a lo mejor tenemos que hacer un proyecto porque es un requisito que nos pide una escuela para obtener un grado. Tenemos que determinar entonces cuál es el objetivo personal, la motivación, la disciplina necesaria para conseguir el objetivo. Ustedes tienen que considerar que cada día que pase que no tienen su proyecto, están más lejos de obtener el diploma por el que están trabajando. Por lo tanto, desde el primer momento que están haciendo ustedes su especialidad, su residencia, su licenciatura, tienen que estar trabajando en hacer un proyecto de investigación porque es necesario y porque es un requisito para obtener un grado. Ese es el objetivo personal. ¿Para quién se escribe? Pues tienen que ustedes identificar su interlocutor. Y este interlocutor tiene un código y un lenguaje. Es decir, la persona que va a leer su proyecto, ese es su interlocutor. Si la persona que lee su proyecto, sea un comité, sea un tutor, no entiende el código y el lenguaje, entonces no van a tener ustedes proyecto de investigación. Y por último es, ¿qué van a hacer ustedes con la incertidumbre? Tienen que considerar que el proyecto es una inversión que tiene un grado de incertidumbre como toda inversión. Y como ustedes, como inversionistas, tienen que comprar la idea. Ustedes se deben preguntar cuando terminan de hacer un proyecto, si ese proyecto vale algo. Por ejemplo, si ustedes quieren obtener un financiamiento, digamos, por una institución financiadora como CONACYT, al tener su documento tiene que decir, ¿realmente mi proyecto de investigación vale el 1,5 millones de pesos que estoy pidiendo por él? Una vez que ustedes están convencidos de que son científicos y que tienen que pasar por la experiencia de desarrollar un proyecto de investigación para practicar la medicina, la enfermería, la odontología desde la perspectiva de la ciencia, entonces ustedes deben de también vislumbrar que existe la realidad y que existe el experimento, que existe una realidad en el universo y que esa realidad en el universo debe ser también realidad en un estudio y debe ser consecuente con los hallazgos del estudio. Y no es lo mismo lo que existe en el universo a lo que ustedes van a hallar en los resultados de su estudio. Y para ello se tiene que hacer una pregunta de investigación, tener un plan de estudio y después de tener un plan, el estudio real que se tiene que realizar de acuerdo a lo que ustedes habían planeado. De tal manera que en un proyecto de investigación existe tanto una validez externa que implica esa congruencia que hay entre lo que ustedes están planeando y lo que existe en el universo, pero también existe una validez interna que implica si realmente realizaron lo que pretendían realizar. Y para contestar la pregunta sobre qué es primero o cuál es la relación causa-efecto, existen varias posibilidades, varios digamos, aproximaciones experimentales para contestar la pregunta. Aquí les pongo un ejemplo de un libro, de un texto del Hooley Designing Clinical Research, en la cual la pregunta de investigación es si la dieta a base de pescado reduce el riesgo de enfermedad coronaria. Entonces vean ustedes en la primera columna que tienen ustedes varios diseños de experimento. Primero sería una corte, un diseño transversal, un estudio de casos sin controles o un ensayo aleatorizado ciego. Todos tienen su grado de validez porque todos tienen un grado de incertidumbre que se puede medir. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un estudio de cohorte, necesitaría yo seguir a un grupo durante mucho tiempo y tendría yo que medir de alguna manera la ingesta de pescado
al inicio del estudio y periódicamente a los sujetos de investigación y darle seguimiento para ver si que los que comían más pescado tienen menos eventos de enfermedad coronaria. Este es un estudio de cohorte. Entonces, la exposición a, digamos, al riesgo se da de manera natural en la población. Después tengo un estudio transversal, el cual es un corte en el tiempo, es decir, se da examinando a un grupo en un momento determinado. Esto implicaría que yo entrevistara a personas sobre su historia actual y pasada en la ingesta de pescado y correlacionarlo con su historia de enfermedad coronaria. Y de esa manera establecer una puntuación de su riesgo actual por ejemplo, de calcio o de alguna otra medida que pudiera yo establecer el riesgo. Pero esto se hace en un momento, en tanto que el estudio de corte se realiza en un periodo que puede ser muy largo de tiempo. El estudio transversal se hace en un momento. Después tienen ustedes los estudios de casos y controles, en donde yo tengo grupos de personas que están seleccionados en función de la presencia o ausencia de un resultado. En este caso, el resultado es la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, de tal manera que yo tendría que examinar un grupo de pacientes con enfermedad coronaria, que serían los casos, y compararlos con un grupo que no tenga enfermedad coronaria, que serían los controles, y tendría yo que preguntar hacia atrás cuál es su costumbre de ingesta de pescado. Uno esperaría que las personas que son los controles tuviesen una mayor ingesta de pescado. Y por último tienen ustedes un ensayo aleatorizado ciego, que serían los ensayos clínicos. Y de los ensayos clínicos hay también varios modelos que van ustedes a ver durante este curso, pero en resumen yo tendría dos grupos que están creados al azar y yo asigno a una persona de manera aleatoria a una intervención que es cegada para mí, en la que se asigna a las personas y se les puede dar, por ejemplo, suplementos de aceite de pescado o algún placebo. Puede ser, digamos, una cápsula con aceite de pescado y una cápsula con placebo, y después un cierto tratamiento de una duración de ambos grupos que pudiera durar varios años. Yo observo cuál sería la frecuencia de enfermedad coronaria en cada uno de los grupos. Uno esperaría que en las personas que reciben el placebo, la incidencia o la frecuencia de enfermedad coronaria es mayor. De tal manera que, como ven ustedes, en investigación se puede siempre ir de la causa al efecto o del efecto a la causa. Con frecuencia las personas que tienen que hacer una tesis se enfrentan al dilema de qué tipo de diseño pueden realizar. Y los estudios de corte son pocos factibles porque generalmente cuentan con un año, año y medio para hacer una tesis, en el mejor de los casos. Entonces, con mucha frecuencia se hacen diseños transversales o de casos y controles, porque también los ensayos clínicos aleatorizados no necesariamente son de tiempos cortos, también a veces implican varios años de mediciones. Entonces, es algo que ustedes tienen que considerar: cuánto tiempo tengo disponible para hacer la investigación y cuánto esfuerzo voy a poner para poder obtener el título que me está haciendo falta. ¿Por qué escribir un protocolo?
Porque el protocolo les dice a ustedes qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, qué resultados esperan obtener. La estructura del proyecto de investigación se establece en el protocolo. El plan escrito del estudio. Su función es organizar la investigación de una manera lógica, enfocada, eficiencia, aunque tiene otras funciones, también médico-legales. Tan es así que un proyecto de investigación está normado. Existe una norma oficial mexicana que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación en salud y en seres humanos. Y esta norma tiene, digamos, deviene de la Ley General de Salud y la Ley General de Salud de nuestra Constitución. De tal manera que en la norma oficial mexicana se establece que el proyecto o protocolo de investigación para la salud en seres humanos es el documento en donde se establece la propuesta de una investigación para seres humanos conforme al objetivo y el campo de la aplicación de la norma, integrado al menos por estos capítulos que tiene aquí. Planeación, programación, organización, presupuestación. Debe estar estructurado de tal manera que contenga la metodología sistematizada en sus diferentes fases de trabajo y que se realicen bajo la responsabilidad, la conducción y la supervisión de un investigador principal que debe tener o demostrar que tiene las competencias para realizar esa investigación. Estos son los elementos mínimos que debe tener un proyecto de investigación de acuerdo a la norma oficial mexicana. Se debe tener el investigador principal, los participantes, un resumen, una justificación, un planteamiento del problema, una hipótesis, un objetivo, materiales y métodos, lo referente a bioseguridad y biocustodia, los aspectos éticos, un cronograma, un presupuesto, las referencias y los anexos. Ahora, ustedes deben de consultar cuál es la norma, digamos, local para la elaboración de proyectos de investigación donde lo vayan a presentar, porque cada institución puede tener algunas particularidades en cuanto a cómo debe ser el resumen. La mayoría piden que el resumen sea estructurado, cómo se deben de presentar las referencias, si es en un formato Vancouver o en algún otro formato, eh, si se deben hacer consideraciones acerca de animales de experimentación, si es que ustedes van a utilizar, eh, eh, en fin, si se requieren otro tipo de permisos, etcétera. Entonces, aquí la recomendación es que ustedes consulten la regulación local donde se va a realizar el proyecto de investigación. Estos aspectos los van a ver ustedes más adelante en el curso con mucho detalle. ¿Por qué tantos apartados en un protocolo? Pues como les digo, porque además de todo es un instrumento médico legal. Aquí cada uno de los elementos tiene un propósito. Por ejemplo, las preguntas de investigación, qué preguntas se van a abordar, por qué las preguntas son relevantes, eso se ve en el marco teórico, cómo se va a estructurar el estudio, esto está en el diseño, hay una tabla de tiempo, tiene que haber una aproximación epidemiológica, cuáles son los sujetos de investigación, es decir, cuál es el universo de trabajo, cómo lo van a seleccionar, qué criterios de selección, qué diseño de muestreo, cuáles son las variables, qué mediciones se van a realizar y las variables en sus diferentes, digamos, facetas, cuáles son las predictoras, cuáles son las confusoras, cuáles son las variables de desenlace, qué métodos estadísticos se van a realizar, cuál es la hipótesis, el tamaño de muestra y cuál es la estrategia de análisis. Como ven, es un proceso realmente laborioso, de tal manera que la recomendación es que trabajen en un proyecto de investigación
todos los días en algunos de los aspectos y se vayan resolviendo poco a poco cada uno de los apartados. Para ello se requiere algo de disciplina y experiencia, pero si se acercan ustedes a alguien que tenga experiencia, poco a poco pueden ir conformando ese rompecabezas donde van a ir cayendo las piezas, una por una, de una manera muy lógica, si se va haciendo poco a poco. Si se tiene claridad acerca de cuál va a ser el modelo y el universo de trabajo, todo lo demás es cuestión de ir resolviéndolo poco a poco. En una situación ideal, este es el diagrama de flujo para la aprobación de un protocolo. Simplemente hacen ustedes un borrador, pasa por un proceso de aprobación y después es aprobado, y una vez que es aprobado ya pueden ustedes continuar con su proyecto. En el mundo real, el proceso de aprobación de un protocolo es mucho más complejo. Como ven ustedes en este diagrama de flujo, hay una serie de pasos en los que el protocolo puede regresarse al paso anterior y convertirse en un círculo vicioso del cual su proyecto a veces no puede salir. Del borrador pasa al tutor que hace modificaciones, el tutor hace modificaciones, le regresa a ustedes el borrador número 2, pasa al tutor, el tutor hace la modificación número 3, pasa con ustedes, ustedes hacen la versión número 4 y así sucesivamente puede quedar el protocolo muchas veces ahí. Una vez que lo tienen completo, pasa al comité, el comité de investigación lo ve, les pide a ustedes modificaciones, hacen las modificaciones 2, pasa nuevamente al comité y vuelve otra vez el proyecto a dar vueltas. Pero una vez que es aprobado, a lo mejor requieren ustedes enmiendas, porque ustedes son los que requieren algunas modificaciones al universo de trabajo, a otras, digamos, unidades donde van a estar trabajando, a nuevos procesos experimentales, y entonces requieren enmiendas y vuelve su proyecto a ser sometido al comité, a ser aprobado. Y si tienen ustedes suerte, llegan al final del proceso ya con un proyecto que está listo para comenzar. De tal manera que desde el principio tienen ustedes que tener mucho cuidado, como les decía yo en una de las primeras láminas que presenté, tener mucho cuidado de quién es su interlocutor. Es decir, y estar muy seguros de que el lenguaje y los códigos del lenguaje que están ustedes utilizando sean muy claros para su interlocutor. Si su tutor principal no tiene claridad acerca de lo que ustedes están escribiendo, seguramente que ese proyecto va a regresar. Y muchas veces regresa porque los objetivos no están claros o porque no son factibles, o por algún aspecto ético que tenga su proyecto. Entonces, más que trabajar en el marco teórico que va cayendo poco a poco, ustedes tienen que trabajar mucho en la justificación, en los objetivos y en el diseño experimental. Si logran eso, entonces tienen mucho más posibilidades de que el proyecto vaya avanzando en este proceso complejo y que lleguen al final ya con un proyecto listo para desarrollarse. El objetivo de un proyecto de investigación es la parte central del protocolo o del proyecto, porque es el enunciado que contiene la idea toral, la idea central y finalidad de un trabajo. En general es un enunciado que tiene una expresión con sentido. Un enunciado es una unidad mínima del proyecto. Es todo el proyecto que está resumido en un enunciado y es una unidad mínima de comunicación. Y tomen en cuenta que el texto
es ya un conjunto de estas unidades que son unidades de comunicación que son mayores. De tal manera que se tiene que trabajar en el objetivo con mucho cuidado, redactarlo una y otra vez hasta que quede suficientemente claro. Yo lo que les recomiendo es que vayan ustedes a la literatura y vean qué reglas se requieren para redactar objetivos, cuáles son los elementos que tiene un objetivo. Digamos, un sustantivo, que sería una persona que va a realizar una cierta acción, un verbo que denota una acción, unas condiciones en las que se desarrolla esta acción y un resultado previsto. Y este enunciado, que es una unidad mínima de comunicación, debe expresar una idea. Esa idea debe tener una intención, un código que debe ser conocido por tanto el receptor como el emisor. Es decir, me refiero a que si ustedes están emitiendo alguna idea que no es conocida por las que lo van a leer, entonces es muy probable que esa idea sea rechazada. Tiene que haber cohesión en sus ideas, es decir, que las partes de la idea estén interrelacionadas en tanto en torno a un núcleo temático. Y debe tener límites del lenguaje. El lenguaje escrito es muy importante que se maneje bien. Evitar los gerundios, evitar las redundancias, siempre un verbo, una acción, no utilizar más de dos verbos para una acción, ser lo más sencillo, utilizar la vieja fórmula de sujeto, verbo, complemento, para que tengan enunciados que pueden ser afirmativos, sobre todo, evitar en lo posible los negativos, los dubitativos, los interrogativos, los exclamativos, los declarativos, los desiderativos. Es decir, en ciencia es muy importante utilizar lo más posible los enunciados afirmativos, lo más sencillo posible, sin calificar los hechos, simplemente enunciando hechos y evitar decir que son buenos, malos, bonitos, feos, porque la ciencia en sí misma no tiene moral. ¿Cuáles son los pasos para elaborar este objetivo de la investigación? Primero tienen que identificar las premisas. ¿Qué es una premisa? Una premisa es un hecho que yo considero razonablemente cierto y que para mí no requiere ya de una comprobación. Es algo así como los considerandos de un decreto. Una autoridad hace un decreto y emite una serie de razones por las que va a hacer el decreto. Esos son los considerandos. Dice, sabed que, 1, el cambio climático tal cosa, 2, la temperatura, 3, etcétera. Entonces, esos considerandos están en la literatura y son los hechos sustantivos que forman parte de la estructura de la pregunta de investigación. ¿Cómo identificar en mi proyecto de investigación lo que es una premisa? Bueno, aquí ustedes tienen que hacer una pregunta un poco a la inversa. Por ejemplo, si a mí me quitan un brazo, puedo seguir viviendo. Eso quiere decir que mi brazo es necesario para vivir, pero no es indispensable, es decir, no es sustantivo. Pero si me quitan el corazón, ya no puedo seguir viviendo. Eso quiere decir que mi corazón es un órgano sustantivo. Si hay un hecho en su proyecto que ustedes lo eliminen y siguen teniendo todavía proyecto de investigación, quiere decir que ese hecho no es sustantivo. Si eliminan ese hecho y ya no tienen pregunta de investigación, quiere decir
que era un hecho sustantivo y por lo tanto esa es una de sus premisas. Entonces, identificar las premisas es muy importante. Después tiene que identificar la pregunta de investigación. Y para identificar la pregunta de investigación, también tienen que ir a lo que existe en la literatura y buscar analogías con lo que otros investigadores han publicado respecto al tema que a ustedes les interesa o temas afines, con modelos experimentales que pueden ser semejantes a lo que ustedes quieran hacer. Esto no implica hacer un refrito, no. Lo que ustedes quieren ver es cómo han resuelto otros investigadores preguntas análogas a lo que ustedes quieren hacer. Y esto los lleva a ustedes a elaborar una pregunta de investigación. Tienen que identificar una justificación. Y yo les decía al principio que la justificación se refiere al por qué es necesario llevar a cabo la investigación, por qué es necesario el llenar ese agujero en el conocimiento, esa falta de conocimiento que ustedes van a resolver. Porque la justificación, no la confundan con lo que yo al principio les dije, el que ustedes estén muy convencidos del por qué quieren hacer la investigación. Ese es un asunto personal. Eso es, yo tengo que hacer esta investigación porque si no tengo proyecto, entonces no voy a tener un título o no voy a obtener los puntos necesarios para poder subir de categoría contractual, qué sé yo. Esas son cuestiones personales, pero la investigación como tal debe plantear una justificación plausible, una justificación en cuanto al planteamiento del problema. ¿Por qué voy a realizar esta investigación? ¿Por qué es necesario el tener ese conocimiento? Y después elabora una hipótesis. La hipótesis es una explicación racional de lo que esperan obtener. No se confundan ustedes con una hipótesis de tipo estadístico. Eso ya es parte de la metodología. Entonces lo que tienen que decir en una hipótesis es, considerando que A es igual a B, uno esperaría entonces que suceda C. Es razonable pensar que esto es lo que va a suceder. No todas las investigaciones requieren una hipótesis. Hay investigaciones que son totalmente descriptivas, en las que se trata solamente de establecer la distribución de un fenómeno en cuanto a tiempo, lugar, persona. Después tienen ustedes que escribir el objetivo general, uno o dos objetivos generales. Generalmente es un solo objetivo. Después escribir los objetivos específicos y diseñar la secuencia lógica de las intervenciones que se van a realizar. Sin embargo, a mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en considerar que todo proyecto de investigación está sujeto al sesgo. Uno de los sesgos, mejor descritos, es el sesgo
o el efecto de empoderamiento que se encuentra incluso en los primates, en los chimpancés y en otros primates. Este efecto de empoderamiento implica que las personas a menudo exigen mucho más, digamos, valoran mucho más un objeto cuando lo tienen que cuando no lo tienen. Es decir, exigirían mucho más para renunciar a un objeto de lo que estarían dispuestas a pagar para adquirirlo. Y este principio le dio el premio Nobel en 2012, el premio Nobel de Economía, o el equivalente al premio Nobel de Economía, a este investigador, que es un psicólogo social. Y los chimpancés tienen sesgos de empoderamiento. Esto con objetos no lo tienen, pero por ejemplo, si ustedes le dan una banana, no va a intercambiar la banana si no le dan dos. Y de esta manera, lo que nosotros hacemos, pues, está determinado también, tiene influencia por lo que pensamos de las cosas. Y es muy importante que cuando se escribe un proyecto, tratemos de que todas nuestras percepciones, todos nuestros prejuicios tienen que quedar a un lado. El sesgo no es mala fe. El sesgo es una percepción muchas veces inconsciente. Por ejemplo, el sesgo del experimentador. El sesgo del experimentador o expectativa es aquella tendencia que tienen las personas que experimentan, los científicos, a creer, a certificar y publicar datos que concuerdan con sus expectativas sobre el resultado de un experimento. Y no creer, descartar, degradar, no ponderar suficientemente las observaciones que no corresponden a los datos que parecen estar en conflicto con la hipótesis inicial. Esto sucede con frecuencia. Como no salió lo que yo esperaba, pues el experimento no funcionó. Hay que estar muy alerta siempre, entonces, con ese tipo de sesgos y estar seguro de que si las cosas se hacen limpiamente, entonces tiene uno que pensar que los datos son ciertos, sea el resultado que sea. Los objetivos de una investigación se pueden clasificar en función de su aplicación. Por ejemplo, un objetivo general tiene la función de presentar la idea central académica del trabajo. Tiene un sentido más amplio y debe contener en ella implícita la hipótesis, el problema que será investigado, así como delimitar bien el tema. Y los objetivos específicos deben presentar de forma detallada los resultados que se pretende alcanzar en la investigación. Deben ser más detallados y deben describir las etapas en la búsqueda, digamos, en la secuencia de actividades que se van a ejecutar. También tiene que relacionar el objeto de trabajo con sus particulares. Y tiene que establecerse también metas. Algunas veces cuando está uno buscando algún financiamiento, el organismo financiador le dice, bueno, ¿a qué te comprometes? ¿Cuáles son, digamos, tus compromisos? Y esos compromisos pues son las metas. Mi compromiso es graduar un alumno de licenciatura o dos alumnos de licenciatura, un alumno de maestría, un alumno de doctorado, publicar un artículo, un artículo en una revista indizada con arbitraje, presentar 3 trabajos en congresos internacionales. Eso pueden ser metas académicas, pero puede ser, por ejemplo, el obtener una patente, ese es otro tipo de meta.
Pero hay algunas otras cosas que no son tan tangibles. Crear conocimiento, el contestar una pregunta, elucidar un mecanismo, elucidar donde está faltando conocimiento, también puede ser parte de una meta. Por último, a mí me gustaría que regresáramos a la pregunta inicial. ¿Por qué me interesa la investigación científica? Esto es central. Si ustedes quieren continuar con este curso, tienen que hacerse la pregunta de por qué me interesa la investigación científica y estar conscientes que todos los que desarrollamos una actividad en las ciencias de la salud somos científicos. Somos científicos porque pretendemos que todas nuestras acciones, las que emprendemos frente a nuestro paciente, están fundamentadas en un conocimiento, están fundamentadas en la experiencia de alguien que ya lo hizo y que hay un nivel de evidencia y por tanto un nivel de incertidumbre que es medible. Ahora, el hecho de que todos nosotros seamos científicos no implica que todos seamos investigadores. Los científicos somos aquellos que trabajamos de acuerdo al método científico porque pensamos que lo que hacemos no es magia, que lo que hacemos tiene que estar fundamentado. El investigador es el que va a crear conocimiento. Ahora, ustedes muchas veces tienen que enfrentarse al ejercicio de hacer un protocolo porque tienen que el saber cómo se llega a desarrollar ese conocimiento que van ustedes a aplicar, no necesariamente porque vayan a ser investigadores y porque deben de saber valorar cuál es la fuerza de la evidencia de la recomendación que están ustedes haciendo, que es lo que se mide en las guías de práctica clínica. Si una recomendación en una guía de práctica clínica está fundamentada en metaanálisis o en revisiones sistemáticas, que es el vértice de esta pirámide de la evidencia, quiere decir que es una evidencia muy fuerte y de alta calidad. Pero a lo mejor no existen metaanálisis para una determinada recomendación, pero sí ensayos clínicos controlados o ensayos de casos y controles. Esa recomendación todavía tiene una gran calidad porque es producto de experimentos que están bien planteados. Sin embargo, a lo mejor solamente hay estudios de series de casos, opiniones de expertos, o solamente existen estudios experimentales muy fragmentados, muy atomizados, y entonces la evidencia que tienen para emitir una recomendación es una evidencia débil. Noten ustedes que para llegar a tener evidencias fuertes se requiere un basamento muy fuerte, muy robusto de investigación que pudiéramos llamar básica. Aquí digamos en el basamento de la pirámide están todos los experimentos experimentales que se realizan en animales de experimentación, en cultivos de células, todos los modelos biomédicos. Para llegar a los ensayos clínicos y a los metaanálisis, entonces se necesita tener una experimentación biomédica también muy fuerte. Pues esto es todo por la introducción. Yo los invito a que continúen ustedes con este curso de introducción a la investigación científica. Le hemos puesto introducción con metodología cuantitativa porque pensamos que en próximos cursos podemos platicar un poco acerca de lo que es la investigación cualitativa, que tiene también sus propias reglas.
Pero encontrarán ustedes en este curso exposiciones muy interesantes ya sobre temas específicos de la elaboración del proyecto de investigación, de la pregunta, de cómo se va conformando el método experimental, cómo se van analizando los resultados y finalmente cómo se va integrando todo ese proyecto que van ustedes a presentar a algún comité. Les deseo mucha suerte en la coordinación de investigación educativa, de la coordinación de formación y capacitación del personal de salud. Estamos para servirles. Si tienen alguna duda, alguna cuestión específica, no duden en contactarnos. Adelante.